Soy Alexis. Bueno, como sabrán, en la década del 2000 hubieron muy buenas películas animadas, pero los avances tecnológicos no eran tantos. Bueno, pero me di la tarea de buscar las mejores películas y ahora con la tecnología actual hacer un top 10 de las mejores. Así que aquí les presento las 10 mejores películas animadas de la década del 2000. Muchas de ellas de Estados Unidos, otras de otros países, pero todas estrenadas entre el año 2000 al 2009. Así que bueno, espero que les guste. DreamWorks hizo una increíble película, al igual que como lo hicieron con Shrek y Cómo entrenar a tu dragón. Kung Fu Panda fue una increíble película basada en la cultura china y sobre todo que en el doblaje latino el comediante Omar Chaparro demostró todo su talento, cosa que otras películas posteriores nunca no lograrían hacer. Y por esa razón se merece este puesto, pero hay películas mucho mejores. Esta década fue la mejor para Pixar. Creó muchísimas películas súper increíbles y aclamadas por la crítica, más de lo que fue en la década del 2010 y los 90. Y una de esas fue Ratatouille. Una historia sobre una rata fue muy bonita, sobre todo por el odio que le tienen a las ratas, y me hizo empatizar más con ellos. Además de otros mensajes sobre hacer realidad tus sueños, que pese a estar algo gastado sigue siendo bonito. Mientras que la otra película, Up, fue una hermosa historia de amor real. Si bien estas películas han demostrado ser increíbles, la verdad es que hay otras que las superan. Y siguiendo con las películas de Pixar, Monsters Inc. y Buscando a Nemo fueron películas muy salidas de la regla y que innovaron bastante por tener una historia muy imaginativa y con personajes con distintas cualidades y cada uno siendo único y con personajes entrañables que te hace encariñarte con ellos. Es esa la razón por la que ambas películas han sido de mis favoritas. DreamWorks hizo un boom en el 2001, una película que lo impulsó más alto. Es una gran taquilla y críticas muy altas, junto con lo increíble de haber ganado el Oscar a Mejor Película Animada. Shrek fue una parodia pasivo-agresiva a los cuentos de hadas y fue una película muy innovadora. Y es por eso que se gana este puesto. Sí, la primera película hizo muchas cosas de forma increíble, su secuela lo hizo mejor, superando la parodia pasivo-agresiva a los cuentos de hadas y también haciendo una áspera parodia al mundo hollywoodense. Sin duda, Shrek 2 es para muchos la mejor película de DreamWorks, cosa que luego, desafortunadamente, ya no se vería luego. Blue Sky Studios fue un estudio
que logró hacer un boom en su primera película, al igual que lo hicieron Illumination y Pixar. Duda la Era de Hielo fue una increíble película con una trama muy original y con personajes con los que podemos encariñarnos. Y fue lo que plantó la semilla para este estudio y sobre lo que se ha convertido actualmente. La verdad no quiero hablar de ello. Mientras que Los Increíbles, siguiendo con lo increíble de Pixar, fue la forma en la que innovó en contar una historia de un superhéroe, quitando todos los clichés y fórmulas ya establecidas, y cosa que ningún estudio ha logrado superar, ni siquiera su secuela. Y finalmente, la mejor película de Pixar del 2000 y una de las mejores del 2000. Wall-E, además de haber sido mi película sobre el futuro que más me ha gustado, además fue una película que demostró una historia de amor real, al igual que Up, incluso mejor, y con un personaje tan adorable, y en especial porque nos hace reflexionar sobre el daño que le hemos hecho a nuestro planeta. En pocas palabras, es una increíble película que mezcla muchas cosas y sin duda se merece un puesto alto. Mientras que Laika, al igual que Artman, ha demostrado películas de stop motion súper increíbles y además es considerado de los mejores estudios que hay. Sin embargo, la que plantó esa semilla fue Coraline y la Puerta Secreta, una película algo bizarra y además fue una buena adaptación y sobre todo la técnica stop motion. Y Laika así ha seguido. Lástima que el stop motion sigue siendo infravalorado. Espero que próximamente todo eso llegue a cambiar. ¿Ustedes no lo creerían? Antes de ser comprada por una compañía muy poderosa gobernada por un ratón de casi 100 años, 20th Century Fox sorprendió a la gente con su increíble película. El fantástico señor Zorro fue una increíble película, exquisita en muchos aspectos y fue amada por mucha gente. Sin duda, una de las mejores películas del estudio. Estudios Ghibli es también considerado de los mejores estudios de animación que hay actualmente y una de sus películas más amadas por todos, y para mí la mejor película de este estudio fue sin duda El viaje de Chihiro. No solo es la mejor película de este estudio, sino que además la mejor película japonés que ha existido, tanto que hasta es la única que ha ganado el Oscar a mejor película animada, y eso es algo tan increíble que seguramente no podrá ser superado, bueno, excepto por una que logró ese objetivo. Cada década tiene una película que hace a la gente mostrar más interés por otros tipos de estilos de animación, y esas películas son consideradas como obras maestras. En el 2010 tuvimos a Ernest y Celestine,
Y la película que ha hecho eso tiene nombre y se llama Persepolis. De todas las películas en este top 10, Persepolis es la única que ha experimentado con un estilo de animación diferente al ya acostumbrado. Además, su entorno blanco y negro no es lo único increíble, sino también su increíble novela gráfica y personajes entrañables. Y además que esto fue hecho en un país europeo. Y sí se nota el arte y la calidad del film. Y por eso se gana el puesto número 1. Bueno, espero que les haya gustado. Les agradecemos mucho por ver este video. Y recuerden hacer todo lo que ya saben hacer. Bueno, nos vemos.